Pues damos inicio a nuestro café para llevar. Hoy estamos, en mi caso, me encuentro fuera de Santo Domingo, estoy desde Bogotá, Colombia. No quería perderme la oportunidad, la ocasión para tener esta conversación, este diálogo con nuestra comunidad que se conecta cada 15 días para compartir un café, ¿verdad? Y tener una conversación con algunas personas que han trabajado en educación, están trabajando en educación, que tienen muchas cosas para compartirnos, para dejarnos pensando, reflexionando y buscando cómo llevar estas conversaciones a nuestra práctica, a nuestro trabajo diario. En la tarde de hoy vamos a conversar en torno al tema evaluación para mejorar, usar los resultados para ajustar la enseñanza en tiempo real. Y para eso va a estar acompañando Cledenin Veras. Y de una vez la presento. Cledenin Veras Díaz es experta en educación con más de 20 años de trayectoria en alfabetización, currículum y formación docente, así como en políticas públicas. Cledenin ha liderado proyectos de alto impacto en República Dominicana e iniciativas internacionales enfocadas en la mejora de los sistemas educativos. Es presidenta y fundadora de Clever Consulting, desde donde acompaña a líderes y comunidades educativas nacionales e internacionales, incluyendo USAID, Dream Project e IDEC. Y es autora, a su vez, de diversas publicaciones académicas sobre alfabetización y formación docente, al tiempo de ser de comunidad y contar con estudios de maestría en administración educativa y una licenciatura en educación temprana. Buenas tardes, Cledenin. Un placer estar contigo compartiendo este café para llevar en la tarde de hoy. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Feliz de saludarte. Qué pena que tú tengas tu vaso de cartón. Yo tengo mi tacita aquí. Entonces, nada, lo compartimos en la distancia. Gracias por Claro. recibir esa presentación, que siempre me gusta resumir diciendo que lo más importante de todo eso es que soy maestra por vocación, bendición y profesión. Así que gracias por tenerme aquí. Muy bien. En este café para llevar, en este día, 29 de octubre, de la evaluación, estaremos hablando sobre la evaluación como herramienta estratégica para analizar, decidir y rendir cuentas con transparencia. Exploraremos cómo los informes, registros e instrumentos evaluativos y se convierten en evidencia clara para comprender lo que está ocurriendo en el aula. Así que esperamos que sea de mucho provecho y que en el chat de una vez, ¿verdad?, hagan sus comentarios sobre este tema. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les preocupa? ¿Qué ideas les surgen cuando escuchan la palabra evaluación? Evaluación formativa, sumativa, desarrollo de competencias, niveles de logro, ¿verdad? Todo lo que está vinculado a lo que tiene que ver con evaluación y con mejora continua. De eso estaremos hablando con Cledening. Empezamos con Cledening, como siempre hacemos en este café para llevar, con tres preguntas. ¿Estás lista, Cledening? Lista. Perfecto. ¿Café para comenzar el día o para acompañar la tarde? Para comenzar el día. Excelente. Si pudieras usar la evaluación para cambiar una cosa en el aula, ¿qué sería? Definitivamente tendría que ser la relación entre el maestro y el alumno. Excelente. Una palabra que represente la evaluación como herramienta de mejora continua. Escucha. Creo que escuchar, la evaluación nos sirve para escuchar qué está pasando con los aprendizajes. Escuchar lo que está pasando con los aprendizajes. Gracias por eso, Cledening. Así te vamos conociendo. Café por la mañana, ¿verdad? Lo otro que dijiste que era, eh, La evaluación es esa relación, ¿verdad?, entre maestro y estudiantes y perfecto, y evaluar. escuchar. Muy bien, excelente. Pregunta, en un minuto, cuéntanos tu recorrido. ¿Cómo llegaste a enfocarte en la evaluación como herramienta, a encontrarle ese valor que tiene la evaluación en el proceso formativo? ¿Y qué experiencias han marcado tu trayectoria en educación? Bueno, yo llegué a la evaluación desde la práctica, debo confesarlo. Yo creo que la evaluación y la planificación son dos temas
que acompañan al maestro a lo largo de su vida, independientemente del nivel o la posición que ocupe, porque siempre son un reto, siempre son como el reto, planificar oportunamente, evaluar oportunamente, y en mi caso no fui la excepción. Entonces llegué desde la práctica, porque fue justamente en la práctica y viendo sobre todo, primero en mi práctica, digamos que fue una reflexión de yo como maestra, ver cómo los resultados de evaluación me servían para tomar decisiones en relación al aprendizaje de mis estudiantes, pero luego cuando tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto y verlo a mayor escala y ver cómo este proyecto, quizás por los protocolos que tenía, nos pedía, ¿verdad?, unas evaluaciones y unas herramientas de evaluación que los docentes por verlo en el aula de repente se contagiaban, por decirlo de alguna manera, y querían saber qué era lo que hacíamos y cómo lo hacíamos y le modelábamos un poquito, no era la intención, pero surgió de manera natural. ¿Qué hacíamos con eso? ¿Cómo preparábamos la formación de ellos? ¿Cómo lo orientábamos y todo? Y de repente ver cómo los docentes se sentían como más seguros en su rol, en ese proceso de aprendizaje, como que me llevó a entender como, wow, mira, esto es un área que definitivamente hay que dedicarle un poquito más de tiempo, un poquito más de pensarla, porque definitivamente que es una herramienta poderosa que ha sido, yo entiendo que muy mal entendida, incluida yo en algún momento la malentendí. Muy bien, excelente, gracias por eso. Si fueras a compartirnos una estrategia o un formato de evaluación que permita identificar oportunidades de mejora para cada estudiante, al docente, ¿cuál sería? Yo creo que precisamente el ver la formación como parte del mismo proceso formativo. Yo creo que históricamente hemos visto la evaluación como el final del camino. Terminamos el proceso y entonces evaluamos. Pero pienso que cuando empezamos a ver la evaluación como parte de ese camino, resulta mucho más oportuno. Específicamente que dentro de la clase como docentes seamos conscientes de incluir preguntas que nos permitan ver por dónde van pensando los estudiantes, el asegurarnos, que muchas veces nos pasa por las prisas en el aula, el que nuestras clases tengan un cierre, que nos permitan recoger los aprendizajes, dónde quedaron las dudas, que el estudiante pueda expresar de alguna manera con sus palabras o aplicar eso que vamos viendo clase a clase, no esperar el examen, no esperar la práctica, sino que en cada uno de los encuentros el poder abrir esa ventana para una oportunidad de ver cómo va la cosa, cómo poner el termómetro para ver por dónde van avanzando los estudiantes. Muy bien, excelente por eso. Creo que nos va mostrando desde tu experiencia cosas que podemos considerar. Incluso creo que las reacciones que vamos teniendo también hacen ver que están de acuerdo con lo que estás planteando o les hace sentido esto que estás diciendo. ¿Qué en tu experiencia hace que una evaluación deje de ser solo un registro y se convierta en una guía real para la enseñanza? Bueno, tiene que ser, para mí, la evaluación tiene que ser muy bien pensada, tiene que estar definida claramente de manera que se tenga claro el propósito, para qué estamos evaluando, cuál es el propósito de esta evaluación, eso es lo primero. Lo segundo importante me parece que es el que esa información que yo recojo en la evaluación, yo tenga el tiempo de analizarla y de tomar decisiones en función de eso, que no sea el mero hecho de poner una nota o de completar, ¿verdad?, unos datos y que luego eso no vuelva de ninguna forma a mí para tomar decisiones y obviamente que esa toma de decisiones tenga un impacto positivo en los resultados de aprendizaje. Me parece que es como asegurar que se cierre el ciclo, de que se completa el proceso, se toman decisiones a partir de esos resultados y que luego eso se devuelve y genera un impacto en el proceso que estamos desarrollando. Perdón, si te estoy entendiendo bien, se trata de evaluar con propósito. El propósito es fundamental. ¿Para qué estamos evaluando? Eso me ha encantado. Evaluar con propósito. Y luego, si te estoy entendiendo bien también, la evaluación no es un tema del final, es un tema desde el principio que tengo que tomar en cuenta al momento que sale diseñar mi plan de clases, diseñar toda la experiencia de mis estudiantes. Al final creo, ¿no? Saber si han aprendido y qué pueden hacer con eso que han aprendido. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Quieres añadir algo más al respecto? Totalmente de acuerdo, me parece que hace todo el sentido. Es dejar como de ver la evaluación como un requisito, algo que tengo que hacer para pasarlo y entender que es, ¿verdad?, un parte natural del proceso como maestro, ¿verdad? Y parte del proceso del aula. Excelente, gracias por eso, Cledenin. En tu experiencia, que tienes mucha, más de 20 años trabajando en educación, has sido formadora de docentes, ¿verdad? Docentes
que empiezan la carrera y se forman para la carrera, pero además en docentes en servicio y de posgrado también. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que observas cuando los docentes usan la evaluación solo para calificar y cómo podrían evitarlos? Bueno, creo que el error más frecuente es precisamente pensar en actividades que solamente me permitan medir de alguna manera, ¿verdad? Qué tanto sabe el estudiante de manera puntual, que quizás no se abren a aplicaciones, porque ya lo hemos hablado mucho, el cómo tenemos distintas formas de aprender y distintas formas de aplicar el conocimiento también. Entonces, creo que un error común es utilizar una única forma de evaluar, solamente por el examen, solamente por la práctica, solamente por un proyecto que en algún momento, ¿verdad? Proyecto, proyecto, proyecto. Entonces, entender que para evaluar realmente necesitamos como tener una diversidad que permita efectivamente ver qué tanto el estudiante ha adquirido a nivel conceptual, a nivel procedimental, pero también el tema de valores y actitudes. Y eso no necesariamente te lo evalúa solamente un examen o solamente una práctica o solamente un proyecto. Entonces creo que un error común es limitar el formato de la evaluación a una sola técnica y entonces perdernos, así como hacemos las adaptaciones cuando estamos en procesos en los procesos del aula, tratamos de integrar diferentes estrategias atendiendo a la diversidad de estudiantes que tenemos. Entonces pienso que la evaluación debe partir de lo mismo. Debe haber una diversidad de herramientas de evaluación, por eso digo, a lo largo del proceso, que te permitan ir recogiendo cómo vamos avanzando y obviamente que permitan también que los mismos estudiantes vayan dándose cuenta de lo que van adquiriendo y dónde necesitan mejorar a partir de esas experiencias evaluativas. Yo creo que eso que estás diciendo es fundamental y repetirlo. Además, eh, hiciste que me viniera a la cabeza dos cosas. Uno, que así como hemos dicho que la evaluación es muy importante y tenerla considerada desde el principio, desde el momento que vamos a planificar nuestra clase y lo que queremos, el propósito que queremos conseguir, la evaluación no debe convertirse en el fin de una clase de un docente. Y a veces ponemos mucho énfasis también cuando lo llevamos al extremo, ¿verdad? A la evaluación como lo más importante. Y entonces estamos haciendo todo lo que hacemos para al final llegar al momento de la evaluación. Y le damos tanta importancia a eso que terminamos dejando de lado todo lo demás. Entonces, lo otro que me vino a la mente así rápido fue esa historia, ¿no? De los animales y la evaluación, que entonces vas a evaluar a todos con lo que deberías evaluar quizás a uno o a dos de los animales para que, con lo cual ellos van a mostrar que son lo suficientemente competentes, pero el resto lo vas a hacer quedarse atrás y les vas a hacer más daño que bien, ¿no? Entonces, creo que quizás es bueno que repitamos estas cosas que estás diciendo y no sé si quieres abundar más sobre ello. Sí, creo que salir también, a medida que lo decías, pensaba en eso, salir de esa idea de que evaluar es solamente para rendir cuentas. Yo como docente para rendir cuentas al papá, a la escuela para rendir cuentas al distrito, al regional, al ministerio. O sea, entender que es una herramienta viva que tenemos en el aula y esa necesidad de usarla no solamente para reportar hacia esas personas, la verdad, que esperan ese reporte, pero también para mí, como una forma de reflexionar sobre mi propia práctica, porque obviamente los resultados de los estudiantes también hablan de cómo, por eso decía que es un diálogo, una conversación, una escucha con los estudiantes, porque me dice también a mí qué tan efectiva está siendo mi planificación, esa secuenciación que estoy haciendo, las actividades que estoy planteando, porque muchas veces como docente, yo recuerdo que escuché eso una vez y me marcó de que tenemos que tener cuidado de que el ser docentes con experiencia no sea un año de trabajo y 19 años de experiencia, ¿verdad? 20 años de experiencia con un año de trabajo, algo así era. Pero me da mucha risa porque pasa muchas veces eso. Lo hicimos una vez, seguimos haciéndolo de la misma forma y los estudiantes pues caen o aprueban bajo su propia suerte, pero no necesariamente porque yo de manera intencional diseño procesos para asegurar que lo que estoy recibiendo de ellos también mejore mi práctica, o sea, como verlo como ese círculo. Excelente. Sí, no solo aprende el estudiante, no solo mejora él, sino que también mejora el docente. Y el docente puede encontrar que su desempeño, ¿verdad? Termina teniendo una retroalimentación en los resultados que van mostrando sus estudiantes.
que no es una sola vez, son una y otra vez, la repetición que va haciendo, va ayudando al desarrollo de competencias y el que no lo logró en el primer periodo lo va a lograr en otro momento a lo largo del año escolar. Y lo importante es ver la evaluación, ¿verdad? Desde una perspectiva más amplia, más amplia. Como estamos en el día de la evaluación y estamos hablando en este café para llevar con Cledeny Vera sobre evaluación para mejorar, usar los resultados para ajustar la enseñanza en tiempo real, no puede quedarse atrás o no puede quedarse a un lado esta pregunta. ¿Qué indicadores específicos, Cledeny, deberían observar los docentes para tomar decisiones pedagógicas en tiempo real durante la clase? Yo entiendo que la comprensión, no solamente porque a veces pensamos que comprensión es solamente en la parte, ¿verdad?, de lengua española o lenguaje, la comprensión, o sea, qué tanto están los estudiantes comprendiendo y para evaluar la comprensión, como decía hace un ratito, el hacer preguntas, el plantear situaciones reales y ver cómo los estudiantes aplican ese conocimiento a la vida real, a su vida real, yo creo que es muy importante. El ser conscientes de que la idea no es que se embotellen, memoricen, y repitan como papagayos una información, sino que realmente sean capaces de aplicarla. Y creo que el transversal a todas las asignaturas sería esa capacidad de comprender que viene por la capacidad de plantear soluciones, de analizar, de establecer diferencias o similitudes. O sea, hay distintas formas de hacerlo, pero me parece que si somos conscientes de qué tanto van nuestros estudiantes comprendiendo, porque son capaces de utilizar esa información en un nuevo contexto, porque son capaces de encontrar y analizar y profundizar, yo creo que es un elemento importante para el docente ir viendo cómo va el proceso. Me encanta. Y me encanta también que antes dijiste, ¿verdad? El tema de ver cómo vas, lo que vas haciendo con tus estudiantes va ayudando a desarrollar nuevos valores, nuevas actitudes, que es parte de las competencias. No es solo lo que tiene que ver con la comprensión, que también has hablado ahora sobre esto, y no solo sobre las habilidades, sino también el desarrollo de actitudes, valores. Y eso te vas dando cuenta en la interacción con tus estudiantes. No necesariamente, y tú me dirás, ¿verdad? No necesariamente va a ser a través de un examen escrito u oral que vas a lograr eso, o con una exposición de tus estudiantes. Es en el día a día, es en la interacción, ¿no? De eso se trata esto también, ¿no? Totalmente, por eso decía que el pensar en la evaluación como una sola técnica es un error por eso, porque cada una tiene una riqueza, efectivamente son complementarias, pero cada una se enriquece mucho cuando la compartimos con otra, porque nos permite precisamente ver todos esos elementos que quizás si nos limitamos a una, pues obviamente no, nos quedamos cortos. Todos conocemos un estudiante brillante a nivel conceptual con poca capacidad de aplicar. Conocemos un estudiante con unas habilidades sociales maravillosas que se pone nervioso en un examen. Entonces, esa diversidad en la evaluación me va a permitir que, sin descuidar que cada uno vaya mejorando sus puntos, digamos, a fortalecer, pues también pueda exhibir o mostrar esas capacidades y esos talentos naturales que tiene que siempre enriquecen a todo el grupo. Excelente. Fíjate, la conversación va avanzando y el tiempo es el que es. Siempre digo esto en nuestro café para llevar. Quiero que ahora que esto nos va llevando a reflexiones y lo que hacemos es provocar esas reflexiones y después queda el café para llevar, ¿verdad? En nuestro canal de YouTube lo colocamos la siguiente semana después del café. Si quieres, los docentes que están acá, los directivos, volver a escuchar, volver a tomar notas y compartir con su comunidad educativa, lo podrán hacer. Entonces, quiero estas preguntas ahora que vienen ayudarnos a ir eh, llevando lo que tiene que ver con la evaluación en relación a la rendición de cuentas. ¿Ok? Nosotros estamos llamados a rendir cuenta a la familia, estamos llamados a rendir cuenta a la comunidad, estamos llamados a rendir cuenta al Estado, ¿verdad? Al gobierno, de lo que estamos haciendo con los recursos y que se traducen en el trabajo en aula. ¿Cómo pueden los docentes y directivos escolares transformar los informes de evaluación en herramientas claras para compartir avances y desafíos con los estudiantes, con la familia, con la comunidad? Yo ahí vuelvo a lo que decía en principio sobre la escucha y el diálogo. Yo creo que la parte de compartir, y quizás son experiencias también de éxito que he conocido, donde, por ejemplo, los procesos de devolución o de rendición de cuentas a los docentes los hacen los propios estudiantes, conversando
con sus padres, ¿verdad? Y ellos mismos, ellas mismas explican esos resultados que significan. Pero lo mismo los docentes, o sea, siendo capaces de poder no decirle al director o llenar el registro solamente diciendo, ah, bueno, el 60% de los estudiantes logró los indicadores esperados. ¿Qué son los indicadores esperados? O sea, pasar de ese lenguaje técnico a un lenguaje pedagógico y decir, bueno, el 60% de los estudiantes logró este indicador que tiene que ver con ta, 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 y tenemos que mejorar ta, 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 ta. O sea, no dejarlo como en esa parte fría en todos los niveles. Obviamente, partiendo de que tenemos unos indicadores o unos sistemas de evaluación que son claros, que han sido consensuados, conversados, pertinentes para las edades y las temáticas que abordan, pero creo que siempre la diferencia va a estar en la comunicación, en la participación de todos los actores en ese proceso, porque inclusive un docente que se sienta con sus estudiantes y los retroalimenta sobre sus resultados, siempre va a tener mejores resultados. Cuando me dispongo al iniciar, que muchas veces lo hacemos a inicio de curso y no lo volvemos a repetir más, ok, esto es lo que vamos a abordar, estos son los objetivos, esto es lo que yo espero de ustedes, qué ustedes necesitan, qué esperan de mí, o sea, tener ese diálogo e ir viendo eh, qué van ellos logrando, qué voy yo logrando, es muy oportuno porque ayuda a que cumplimos con la rendición de cuentas, pero trascendemos porque esa rendición de cuentas tiene un propósito y es que quien es evaluado y quien recibe la evaluación puede usar esa información para algo. Quien es evaluado para mejorar, ¿verdad? Reconocer sus fortalezas, pero también para mejorar, y quien recibe la evaluación para tomar decisiones, que generalmente es quien apoya, ¿verdad? Quien está siendo evaluado. Entonces creo que pasar de esa parte técnica y de requisito de la evaluación a esa parte de conversar con los involucrados y ver lo que nos dice esto y cómo podemos colaborar para mantener o mejorar este panorama, dependiendo de lo que encontremos, siempre va a ser clave en todos los espacios. Perfecto, lo que has dicho. Me ha hecho mucho sentido y creo que nos lleva a pensar en la educación como un proyecto comunitario. La evaluación es parte de ese proceso de la comunidad que busca mejorar, que busca crecer, que busca transformarse. Y solo sabiendo dónde estás, cómo vas y hacia dónde estás yendo, si te estás alejando, te estás acercando, va a tener esto sentido. Entonces, empezar a encajar ahí también la evaluación de nuestros estudiantes, porque esos son los ciudadanos y ciudadanas de ahora, pero también los de mañana. Y entonces saber qué conocimiento, comprensión, qué habilidades, qué valores, qué actitudes están desarrollando estos estudiantes que van a vivir en ese barrio, en esa comunidad, en esta sociedad, en este país o en el mundo, es fundamental. Entonces me hace mucho sentido esto que estás diciendo. Cledeni, tú has trabajado con organismos internacionales, tienes toda esta experiencia que nos está enriqueciendo en la tarde de hoy. ¿Qué estrategias prácticas para que la evaluación impacte tanto en la mejora del aprendizaje como en la confianza de toda la comunidad educativa? ¿Cómo puede la evaluación ayudarnos a generar confianza en la comunidad educativa y enriquecerla? El punto común es la información, la comunicación. Las personas, todos los participantes debemos saber, y sé que estoy sonando como repetitiva, pero de verdad que en mi experiencia esa ha sido la experiencia, valga la redundancia. El hecho y fue, por ejemplo, puedo decirlo en la experiencia del proyecto, en una de las reuniones que tuvimos con los directores. Una de las cosas que se acercó un director, me acuerdo yo, se me acercó y me dijo, entonces ustedes van a venir a evaluar y después vamos a ver los periódicos, qué fue lo que pasó en la escuela. Y yo, no, nosotros tenemos el compromiso. Ya el segundo año el director me trató mejor porque él vio que efectivamente, primero en esta primera reunión se le presentó lo que íbamos a hacer y en una segunda, en esa siguiente reunión, aunque tuvimos varias en el año, pues al final se devolvió esa información a ellos y ellos fueron viendo cómo la información o los datos que se recogían en la escuela se devolvían a la escuela y al coordinador, a los docentes, y vamos a tomar estas decisiones, cómo se veían las formaciones impactadas por eso. Entonces creo que la comunicación es lo que hace la diferencia y genera confianza. Quien está siendo evaluado, que sepa en base a qué me están evaluando, para qué se va a usar esa información, que periódicamente haya una devolución de esa información con las personas, ¿verdad?, que pueden tomar decisiones y que vea el evaluado que el evaluador, quien está haciendo el proceso, está a su lado, lo está acompañando. No te evalúo para señalarte, te evalúo para acompañarte.
No te evalúo para decirte lo que tienes mal, sino te evalúo para que identifiquemos cómo podemos mejorar eso que no está funcionando. Entonces creo que ese siempre va a ser el éxito, la comunicación, que no me agarre de sorpresa, que no sea una cosa que yo no vi venir, que yo no sé, o sea, eso genera un estrés en cualquier persona que vaya a ser evaluada, que definitivamente tiene un efecto en los resultados que generalmente tiene que ver con crear resistencia, con que no, de verdad, me cierro y no quiero. Entonces creo que la parte de comunicar desde el inicio hasta el final es importante, generando siempre en quien es evaluado ese sentimiento de esa información es tuya y yo la recojo, pero tengo la responsabilidad de devolvértela y no para confrontarte, sino para darte herramientas y apoyarte en el proceso de mejora. Que bueno, esto me encanta porque creo que la conversación ha ido hacia descomplicar lo que es la evaluación, a verla con otros ojos, a verla con sentido de mejora continua, con propósito que busca mejorar no solo a los estudiantes, no solo darle información a la familia, no solo a los otros actores, sino a que la evaluación se incluya en la comunidad como parte de ese proyecto educativo. Me encanta esto que has dicho, Glenn, y me trajiste de una vez pensando en soy docente, tengo un estudiante que se me para acá al lado de la mesa o se me sienta al lado y podemos conversar, Sí. podemos hablar de cómo la ha estado yendo, cuáles son sus temores, cuáles son sus ideas que entiende que le encanta de lo que va aprendiendo. Y podemos entonces crecer los dos en ese diálogo que ayuda a mejorarlo y a mejorarme. Entonces, si lo hago con uno, lo hago con otro, lo hago con los que se están quedando atrás, lo hago con las familias que están preocupadas por si sus hijos aprenden o no aprenden y qué es lo que aprenden a lo largo del tiempo, lo hago con los distintos actores, va cambiando la tónica, va cambiando el tono, va cambiando el ritmo, el volumen, va cambiando la vida de la escuela. Quiero leer, Cledening, porque nos queda unos pocos minutos. Antes de darte ya unas palabras finales, voy a leer un fragmento del tip 512 del día de hoy, que tiene que ver con este tema de la evaluación, el Día Nacional, Día de la Evaluación. Dice así, medir no es un fin, es un camino hacia la excelencia. Hacer de la medición una práctica institucional significa avanzar hacia comunidades educativas que aprenden de su experiencia y construyen día a día una educación de mayor calidad para todos. Al asumirla como un proceso permanente, la escuela no solo mejora sus resultados, sino que fortalece su cultura, promueve la reflexión colectiva, la toma de decisiones basada en evidencia y la responsabilidad compartida. Cada dato deja de ser un número para transformarse en una oportunidad de comprender mejor, actuar con intención y crecer con propósito. Y concluye así el tip de hoy. En ese recorrido continuo, la mejora deja de ser una meta distante y se convierte en una forma de trabajo cotidiana y sostenible. No podía dejar de leerlo porque me encantó esta mañana cuando recibí el tip 512, lo leí y dije, esto me encanta y lo quiero compartir en el café. Así que, Cledening, ya para cerrar, ¿podrías dejarnos un consejo que los docentes y directivos puedan aplicar mañana jueves para usar la evaluación como guía de enseñanza? Definitivamente, y tú ponías el ejemplo ahí, acercarnos. El ver la evaluación como ese acercamiento de escuchar, eso es parte de la evaluación, escuchar, observar, preguntar, el estar ahí y entender que la evaluación al final para lo que me va a servir es para yo desempeñar mejor mi rol como docente, mi rol como directivo, mi rol como miembro de la comunidad educativa, porque me va a dar información pertinente para yo accionar en función de esa necesidad o de esas necesidades que puede tener mi comunidad educativa. Excelente. Cledening Vera, ¿verdad? Experta en educación, con más de 20 años de trayectoria en alfabetización, currículum, formación docente y políticas públicas. Ha liderado proyectos de alto impacto en República Dominicana e iniciativas internacionales enfocadas en la mejora de los sistemas educativos. Es presidenta y fundadora de Clever Consulting, desde donde acompaña a líderes y comunidades educativas en procesos de gestión, liderazgo y desarrollo institucional. Con ella hemos estado hablando de evaluación para la mejora de los aprendizajes, desde una perspectiva de llevarlo a la práctica
en tiempo real, aquí y ahora. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en estos 30 minutos de conversación en torno a un café, en los que vamos cada vez más pensando, compartiendo con la comunidad el tipo de escuela que queremos para nuestro país. En nuestro caso, en la comunidad 512 promovemos las escuelas Faro, las escuelas que se convierten en referentes y que son parte de un proyecto comunitario que engloba a todos los actores y que busca cada vez más transformarse y transformar la sociedad. Como cada café nos prepara para el siguiente, ya tenemos lista, Cledeny, y te invito a la próxima taza, que será en 15 días, y que vamos a celebrar todo lo relativo a la Constitución y los derechos de la niñez. Dedicaremos, además, el mes de la familia, dedicaremos nuestro próximo café a conversar sobre la formación ciudadana desde la escuela, que nosotros en el Instituto 512 entendemos que educar no solo es desarrollar competencias académicas, también es cultivar valores, sentido de pertenencia y compromiso con el bien común. La cita, Cledeny, 12 de noviembre, y prepara entonces tu café favorito, porque la próxima taza para reflexionar juntos sobre cómo la ciudadanía se enseña, se vive y se construye desde cada comunidad será aquí en este espacio. Gracias por su atención. Gracias por su tiempo. Cledeny, nos vamos. Gracias. Que Buenas estén muy tardes. bien. Estén bien. Muy bien. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo Café para Llevar.